Hola, os doy la bienvenida a un directo más de Apuntes de Naturopatía Holística y hoy os quería hablar del aparato digestivo porque me parece importante conocer, tener aunque sea unas nociones, porque bueno, el aparato digestivo hay muchos estudios, mucha literatura, es para hablar horas y horas y horas. Hola, buenas tardes. Pero bueno, quería dar unas nociones porque el conocer nuestro cuerpo nos puede ayudar a, en este caso, alimentarnos mejor o tener una alimentación más adecuada, más adaptada a nuestro cuerpo. Entonces, bueno, comentaba cuando hice la publicación que no se trata de una clase de anatomía y fisiología, porque ya os digo, ¿no? Podríamos pasar horas y horas, es muy complejo, ¿no? Este aparato digestivo, pero sí que eso, os voy a dar unas nociones, sí que voy a dar, pues eso, nombres de partes del cuerpo y demás. Y bueno, si tenéis alguna pregunta también os invito a que escribáis en comentarios. Y si estáis viendo este vídeo en diferido, pues igual, en cualquier momento podéis ponernos en contacto conmigo para que despejemos dudas juntos, ¿no? Vale, pues sin más, porque tengo bastantes apuntes, vamos a empezar. Bueno, el aparato digestivo, que a veces hay partes que nos olvidamos, ¿no? Del aparato digestivo, pero está compuesto de un tubo. Es un tubo que se va ensanchando y estrechando, que empieza en la boca, se extiende desde la boca hasta el ano. Y este tubo comprende el esófago, el estómago, que es justamente un ensanchamiento de ese tubo, el intestino delgado, el intestino grueso, ¿vale? Eso sería el tubo. También forman parte del aparato digestivo las glándulas salivales, el hígado junto a la vesícula biliar y el páncreas. ¿Vale? Aunque son órganos, digamos, independientes, van a tener un papel importante en la digestión. Y todo el tubo digestivo está tapizado en su interior por una mucosa, la cual, esta mucosa, está en contacto directo con los alimentos. ¿Vale? Esto, bueno, ya hablaré más tarde de la mucosa, pero el que esté en buen estado es muy importante, es vital. ¿Vale? Para que tengáis una idea, es como una alfombra que empezaría en la boca, en la lengua, ¿vale? Y va por el interior de todo ese tubo hasta el ano. Quiere decir, ya os voy dando pistas, ¿vale? Quiere decir que si, por ejemplo, tenéis llagas en la boca, aftas en la boca, seguramente más lejos en el tubo, ya sea en la mucosa intestinal, por ejemplo, o en el colon, o por el tracto digestivo, por el esófago, haya también alguna llaga, ¿vale? Para que veáis cómo está todo unido, ¿no? Muy bien, pues vamos a empezar por la boca. La boca, bueno, pues como sabéis, es una cavidad en la que se encuentran los dientes, las lenguas, la lengua, tenemos una solo, la lengua con las papilas gustativas y las glándulas salivales también. Hay una flora bucal, una microbiota, me oiréis hablar indistintamente de o flora o microbiota, que está en la boca, y también deciros que la digestión empieza en la boca. No es una vez cuando los alimentos llegan al estómago, no, en la boca, en el primer bocado, la digestión empieza y ahora veremos por qué. Tenemos la saliva, esos tres pares de glándulas salivales voy saludando aquí a la gente, buenas tardes, van a secretar la saliva en el momento en que nos ponemos en contacto el alimento con la lengua. Y esta saliva tiene un pH básico o alcalino. Bueno, a ver, casi, ¿no? Alrededor de un 7, ¿no? Un pH 7. Sí, entre neutro y por ahí va la cosa. La saliva tiene una función digestiva, que ya os digo que la digestión empieza en la boca, gustativa, lubricante, de protección y también mantiene el equilibrio hídrico del cuerpo en general. Para venir a la digestión, las enzimas digestivas que se encuentran en la saliva son
una amilasa, que ahora les explicaré qué es, una amilasa que se llama la ptialina y la lipasa. La ptialina se va a encargar de la digestión de hidratos de carbono, es decir, que va a hacer el almidón en trocitos muy pequeñitos para que una vez lleguen al intestino, una vez lleguen al estómago, en las que, o sea, veremos que en el estómago hay otra serie de enzimas para digerir. Las enzimas, para que veáis un poquitín, son proteínas que se van a encargar de cortar en trocitos pequeños, en cortar las proteínas en trocitos, los hidratos de carbono en trocitos y las grasas también, ¿vale? Son catalizadores. Entonces, os comento que en la boca ya empieza la digestión de los hidratos de carbono gracias a esta enzima que es la ptialina. Y también hay una pequeña cantidad en la saliva de una enzima que se llama la lipasa, que va a empezar a digerir los lípidos, es decir, las grasas. Por eso la importancia, y ahora lo veremos también, de la masticación, de ensalivar bien los alimentos, de mezclarlos bien con la saliva porque empezamos la digestión en la boca. Resulta que los alimentos ácidos inhiben la ptialina, es decir, esta enzima que va a empezar a digerir los hidratos de carbono se ve inhibida por sustancias ácidas que se pueden encontrar, por ejemplo, pues en los alimentos ácidos como son los cítricos, el tomate, el kiwi. Y esto lo que hace es que, claro, al no estar bien, al no haber empezado a digerirse los hidratos de carbono en la boca, van a llegar como trozos más grandes al estómago y va a dificultar así la digestión. Va a darle más trabajo o un trabajo que no le corresponde al estómago. Y esto, como consecuencia de ello, pues va a haber diferentes trastornos digestivos, desde un simple hinchazón de vientre o gases, así es crónico, pues toda una serie de enfermedades que se pueden desarrollar después. Aunque la saliva también contiene, porque el cuerpo es muy sabio, contiene bicarbonato para neutralizar el pH de los alimentos ácidos, a veces la cantidad no es suficiente debido a una modificación de la composición de nuestra saliva, ya sea por ciertos medicamentos o hábitos, como puede ser, por ejemplo, el masticar chicle continuamente. Eso modifica la composición de la saliva y puede, como os cuento, puede bajar la cantidad de ese bicarbonato que está ahí para tamponar, para contrarrestar las sustancias ácidas que van a inhibir la ptialina. Entonces, hay combinaciones de alimentos que mejor evitar para tener una mejor digestión. Es decir, van a ser los alimentos que son ácidos con los hidratos de carbono. Un plato muy común, bueno, os voy a dar dos que son muy comunes, al menos aquí en España. La pasta italiana, macarrones, espaguetis, con salsa de tomate. Además que la salsa de tomate normalmente suele estar cocinada, lo que aumenta la acidez del tomate. Ese tomate, junto con la pasta, ese tomate lo que está haciendo es inhibir esta enzima ptialina y al estar inhibida no va a empezarse la digestión en la boca de esa pasta, de esos macarrones, de esos espaguetis, y va a hacer lo comentado, que llegue al estómago y a los intestinos trozos más grandes, o sea, no parcialmente digeridos, provocando un mayor desgaste energético a nivel digestivo. Ese sería un plato. Y algo muy típico también aquí en España, el pan con tomate. Entonces, ese tomate, esas tostaditas de pan con tomate, aceite, ajito y después ya se le echa que si jamón, queso u otro, pero simple pan con tomate, ese tomate también va a impedir que la digestión del pan empiece en la boca, dificultando su posterior digestión. Cuando os doy truquitos así o consejos
lo que me gustaría es que experimentaseis. Es decir, a veces comemos bueno, mucha gente ve normal o no pone atención en que el vientre se hincha. Piensa que a lo mejor el vientre se hincha porque se ha comido mucho y ya está. O hoy me ha sentado mal tal cosa, pero no le dan más importancia. Si tenéis costumbre de comer pasta de este tipo o todos los días pan con tomate, probad a no comer y observar vuestro cuerpo. O sea, no comer ese pan con tomate y observar vuestro cuerpo. A ver si de repente dices, ay, pues mira, tengo menos hinchazón o me noto con menos gases. ¿Vale? Experimentad siempre con la comida, con todo en la vida. Bueno, pues os quería hablar también eso de la importancia de la masticación. Y tiene especial importancia para la digestión, sobre todo de muchas frutas y verduras crudas, cuyas porciones nutritivas están rodeadas por membranas no digeribles de celulosa, el ser humano no digiere la celulosa, y que es necesario destruir para que los nutrientes que están dentro, vitaminas, minerales, etc., salgan y el cuerpo las aproveche. El masticar va a romper, digamos, esas bolsitas de celulosa de las frutas y verduras crudas que contienen los nutrientes. La masticación también favorece la digestión por una razón muy sencilla, y es que los enzimas digestivos actúan solo en la superficie de las partículas de alimentos. Estas enzimas que están, o sea, no solo en la saliva, sino a lo largo de todo el tracto digestivo, actúan en la superficie de los alimentos. Así, la velocidad de la digestión depende en gran medida de la superficie total expuesta a la acción de las secreciones intestinales. Cuanto más mastiquemos, más trocitos pequeños hagamos, más los alimentos van a poner más en contacto ese bolo alimenticio con las enzimas digestivas y la digestión será más fácil. También la trituración de los alimentos impide que estos lesionen la mucosa del tubo digestivo e incrementa la facilidad con que el alimento es vaciado del estómago hacia el intestino delgado y de ahí a el colon y demás. Es decir, todavía os digo que cuanto más pequeñito, cuanto más tipo puré triturado esté el alimento, la digestión va a ser mucho más fácil por todo esto que os estoy contando. Y otra, digamos, de las funciones de la masticación es que una masticación correcta, lenta y sobre todo en consciencia va a permitir también captar, de todos esos alimentos naturales, va a permitir captar el chi o el prana, lo que es la energía vital, y es una energía más, un componente más sutil, digamos, de los alimentos. Por eso, masticar tranquilamente, en consciencia y triturando bien. Seguimos con el tubo digestivo. Después de la boca está la faringe, que es donde se encuentra la epiglotis, que impide que el bolo alimenticio se vaya hacia las vías respiratorias. ¿Vale? Hay un juego de aquí de contracción que hace que el bolo alimenticio siga el camino que debe seguir. A veces cuando decimos eso, se nos ha ido por la otra vía, es porque ahí o comemos muy deprisa o hemos tragado aire tal, y se nos va el alimento por las vías respiratorias. Por eso tosemos, ¿no? Para sacarlo, expulsarlo. Faringe, seguimos, esófago. El esófago es un conducto que se extiende desde la faringe, desde la garganta, hasta el estómago. Y tiene movimientos peristálticos, es decir, como todo el tracto que continúa, ¿no? Estos movimientos peristálticos son movimientos ondulatorios que permite que el alimento vaya avanzando. Y va avanzando hasta llegar al estómago. Y el estómago, como os he comentado antes, es un ensanchamiento, así una forma como de bota, ¿no? De estas de vino, como de jota. Un ensanchamiento del tubo digestivo que está acotado por un orificio, que es el cardias. El cardias, o sea, una regla mnemotécnica para acordarnos es que el cardias está cerca del corazón, del cardíaco. El cardias y el píloro.
El píloro, entre esas dos válvulas se encuentra el estómago. El píloro es la válvula que da paso después al intestino delgado. Y por toda la mucosa del estómago, por toda la mucosa del estómago hay diferentes tipos de células que participan en la secreción del jugo gástrico. Este jugo gástrico, que va a hacer que siga la digestión de los alimentos, contiene principalmente ácido clorhídrico, que es muy corrosivo, tiene un pH de entre 1 y 2, una cosa así, ¿no? O sea, es muy ácido. Y el jugo gástrico también contiene pepsina, que es la enzima que va a empezar a digerir las proteínas, que va a hacer las proteínas en pequeños trocitos. Este pH ácido también lo que hace del jugo gástrico es que mata bacterias y otros bichitos o agentes patógenos, microorganismos. En el jugo gástrico también hay pequeñas cantidades de lipasa, esta enzima que digiere los lípidos, las grasas, pero ya en menos cantidad. Pero quiere decir que eso, que el bolo alimenticio, las grasas que empezaron también un poquito en la boca, van siguiendo un poquito también su digestión en el estómago. Sobre todo van a digerir los triglicéridos en el estómago. Hola, buenas tardes. El jugo gástrico también tiene cloruro de potasio, cloruro de sodio, bicarbonato y moco para proteger la pared gástrica. Y aquí en el estómago, con este jugo gástrico, lo que se hace es que el bolo alimenticio se va a transformar en una pasta, una sustancia así pastosa que se llama quimo. Y este quimo lo que va a hacer es pasar al intestino delgado a través de esta válvula que dijimos que era el píloro. Bueno, quería hacer aquí un pequeño apartado, una nota, sobre el hecho de picar entre horas. Y os voy a leer un extracto que hice de un artículo que escribí hace tiempo sobre el snacking o el picoteo y las consecuencias que tiene. Entonces, cuando la digestión ha terminado, del estómago nace una onda peristáltica, esta onda de movimiento, de contracción, que se propaga a lo largo del intestino delgado hasta el ciego. El ciego es la primera parte del intestino grueso, ¿vale? O sea, cuando se acaba la digestión empieza una onda, es como la ola esta en los campos de fútbol, pues igual. Nace una onda peristáltica, un movimiento que nace en el estómago y que va por todo el intestino delgado hasta llegar al colon, la primera parte del colon. Esta onda, que es una onda única, como una gran ola, ¿vale?, tarda aproximadamente 90 minutos en recorrer el estómago hasta llegar a esa parte primera del colon. Cuando llega al colon, empieza una nueva ola, una nueva onda peristáltica en el estómago. Pasa por el intestino delgado hasta el colon donde muere, ¿vale? Entonces, a este fenómeno se le conoce como complejo motor migratorio interdigestivo. Y su finalidad consiste en limpiar el intestino e impedir que las bacterias se estanquen en él gracias al pequeño flujo de líquido desplazado con la onda peristáltica. Es decir, esta onda va barriendo, con ese líquido que hay, va barriendo y sobre todo va limpiando el intestino delgado para que no se acumulen bacterias. Este complejo motor migratorio, este movimiento, es bruscamente interrumpido en el mismo instante en que empezamos a comer. Cuando nos ponemos y empezamos a masticar, ya sea algo saludable como una fruta, una barrita energética, un vaso de leche de almendras, un donut, lo que sea, una zanahoria, no importa, cualquier cosa que nos ponemos en la boca y empezamos a masticar, para esta onda, se encuentre donde se encuentre.
En el momento en que empezamos a comer, la prioridad para el sistema digestivo es hacer la digestión, dejando para más tarde la limpieza del intestino con esta onda. Pero si cada 2 o 3 horas se está comiendo algo, independientemente de su calidad nutritiva, ya os digo que puede ser una manzana, puede ser un donut, este complejo motor permanece constantemente bloqueado, lo que da lugar a la acumulación de bacterias, macromoléculas y otros elementos indeseables en el intestino delgado y que atravesarán más tarde la mucosa intestinal para pasar al torrente sanguíneo. Y esto a lo mejor podría explicar el porqué de la mayoría de las alergias. Ahora hablaremos más tarde cuando os comente sobre la mucosa. Hola, aquí saludando. Entonces, contrariamente, creo, es mi opinión, pero contrariamente a lo publicado en diferentes artículos que podemos encontrar en internet o en revistas más o menos serias, no existe, según mi opinión, no existe ningún alimento que sea adecuado para picar entre horas. Lo que hay que ver es por qué hay esa necesidad de picar entre horas, ya que sea cual sea ese alimento, como os digo, va a provocar ese parón de esa onda que limpia el intestino, que va a evitar que se acumulen bacterias y otras sustancias que no convienen, que no es su sitio estar ahí. Muy bien. Hola. Y otro apunte que quería dar, otra nota, es sobre, ahora que estamos en el estómago, es sobre los protectores de estómago, o sea, los fármacos protectores de estómago tipo omeprazol y los fármacos antiácidos. A veces se recurre, se le llama protectores de estómago, pero mal llamados protectores de estómago. Ya os explicaré por qué. Se recurre a estos fármacos para tratar la acidez ocasional o para prevenir ante una comida copiosa. Como ya se sabe que se va a comer mucho, me tomo un omeprazol para evitar, porque después tengo acidez y tal, ¿no? Eso es un error. Hola, Jacqueline. Los protectores gástricos no deben ser usados para tratar la acidez o el ardor de estómago ocasional. Un protector gástrico en realidad es lo que se llama un inhibidor de bomba de protones y su función es reducir la producción de ácido clorhídrico para evitar lesiones tipo úlcera, para evitar lesiones en la mucosa del estómago. Ya os he dicho que el jugo gástrico que secreta el estómago contiene ácido clorhídrico que es muy ácido, ¿vale? Un pH de 1 o 2. Entonces, estos protectores de estómago no protegen el estómago, en realidad. Lo que hacen es que bajan la producción de ácido clorhídrico, ¿vale? Pero no es que se cree una capa protectora de la mucosa del estómago. En condiciones normales, la mucosa es suficiente para proteger el estómago del pH altamente ácido del ácido clorhídrico. Además, hemos visto también que el jugo gástrico contiene un poquito de bicarbonato, que ya, porque no me hartaré de repetirlo, el cuerpo es muy sabio, y el bicarbonato también tampona esos ácidos. Pero claro, en el momento en que alteramos toda la composición de nuestros jugos, de nuestros líquidos y toda la homeostasis interior, pues es cuando empieza a haber todos los trastornos y se va todo al traste, ¿no? Lo que hay que tratar es la causa que hace que el ácido clorhídrico dañe el estómago o la causa de que su producción sea elevada. O sea, en naturopatía siempre estamos buscando, rascando ahí, rascando y tirando del hilo para ver la causa del malestar. Quizás ese ácido clorhídrico es dañino porque la mucosa protectora no está en buenas condiciones y habría que ver también por qué. El consumo habitual e injustificado de este tipo de medicamentos, de estos llamados protectores estomacales o protector gástrico, como el omeprazol,
tiene efectos indeseables. Va a haber una insuficiente digestión de las proteínas y su consecuente putrefacción a nivel de los intestinos. Si yo estoy bajando el ácido clorhídrico, que en parte, además de matar las bacterias y tal, va con la pepsina que contiene también ese jugo, va a empezar a digerir las proteínas. Si yo bajo esa cantidad, las proteínas se van a digerir peor. Si continúo consumiendo la misma cantidad de proteínas, sobre todo animales. También el abuso de estos medicamentos modifican el comportamiento del estómago y lo que ello puede acarrear. Reducen la absorción de vitamina B12. Pueden tener una interacción negativa con otros fármacos y normalmente también se suele se suele recetar el omeprazol junto a otros medicamentos, pero puede que tengan interacciones negativas, como puede ser con antibióticos, antiinflamatorios, anticoagulantes, antidepresivos, antiepilépticos. No soy médico, ¿vale? También lo digo, pero en principio no conviene combinar el omeprazol con estos medicamentos que os acabo de comentar. Y también, y esto ya sí es por experiencia, que os lo comento, tras un año de toma de omeprazol continua, una toma continua durante un año, aparece debilidad muscular. Y esto os lo comento porque mi padre, que estuvo enfermo durante varios años, le dieron corticoides y junto al corticoides también le dieron omeprazol. Y vimos que al cabo de un año empezó a perder la fuerza muscular. Y lo cambié, le di otro protector, digamos, natural y empezó a recuperar fuerza muscular, ¿vale? O sea que además en el prospecto del medicamento lo indica como uno de los posibles efectos secundarios, la debilidad muscular. Así que si conocéis a alguien que esté tomando omeprazol durante años y años y años, pues avisadle de esto. Eso era en cuanto a los protectores gástricos. Y los antiácidos. Aquí los antiácidos no disminuyen la producción de ácido clorhídrico, sino que lo que hacen es contrarrestar la acidez, tamponar desde el punto de vista químico, y suelen tener un efecto inmediato. Y los más conocidos son pues, el bicarbonato, las sales de magnesio o las sales de frutas. Los problemas de acidez estomacal se pueden corregir perfectamente adoptando hábitos alimenticios correctos y adaptados a la persona, pero también con la gestión del estrés y de las emociones, que tienen mucho que ver con lo que es el estómago, la digestión, el aparato digestivo, que también os comentaré después, ese eje intestino-cerebro, ¿no? Que se habla mucho ahora en neurociencia. En caso de necesidad de estos productos, mejor optar por productos naturales a base de arcilla blanca, de regaliz, de glutamina, por ejemplo. Pero, insisto, un reajuste en la alimentación y en el modo de vida son necesarios para evitar todos estos problemas de acidez. Hola, hola Mariela, un gusto. Muy bien, pues hemos pasado por el estómago y vamos a hacer un parón para hablar del hígado y del páncreas, que ya os comentaba que son, digamos, como órganos aparte, pero van a intervenir en la digestión. Del hígado ya os he hablado otras veces cuando he hablado de la cura detox o cuando di consejos para la primavera y tal. O sea que del hígado suelo hablar bastante porque en naturopatía es un órgano muy importante. Bueno, como sabéis, el hígado produce la bilis y esta bilis se va a almacenar en la vesícula biliar. Al comer, la vesícula biliar se contrae y vierte la bilis directamente al intestino delgado, a la primera parte del intestino delgado, que es el duodeno. Y lo que va a hacer la bilis con sus sales biliares es facilitar la digestión de las grasas.
Habíamos visto que había un poquito de lipasas, de esas enzimas que van a digerir las grasas, los lípidos, en la saliva, que había otro poquito en el estómago, pero lo gordo, digamos, viene del hígado, de esa contracción de la vesícula biliar que ha acumulado toda la bilis y que contiene las sustancias necesarias para seguir digiriendo las grasas o los lípidos. Además de la función detox, como ya os he hablado, del hígado, ya que es un órgano emuntorio, también recibe la sangre proveniente del intestino. Una vez la digestión hecha, veremos que en el intestino delgado se van a separar los nutrientes de los desechos y esos nutrientes van al torrente sanguíneo y de ahí van al hígado. ¿Para qué? Para que el hígado, a partir de estos nutrientes, empiece a sintetizar componentes vitales para el organismo, como pueden ser hormonas u otras proteínas. En cuanto a la litiasis o esos cálculos, esas piedras que se forman en la vesícula biliar, se pueden prevenir, disminuir e incluso evitar la extirpación de la vesícula biliar con una corrección alimentaria y adoptando siempre hábitos saludables. Ya sabéis que estos hábitos saludables siempre van a ser pues, ejercicio físico, tener un sueño de calidad, reparador, la gestión psicoemocional, el contacto con la naturaleza, ¿vale? Siempre al final son los mismos. Bien. Seguimos. Esto por el hígado y la vesícula biliar, que os recuerdo que está en el costado derecho. El páncreas es una glándula que está situada debajo del estómago y tiene una función doble. Una primera función que consiste en fabricar el jugo pancreático que contiene enzimas digestivas. Y son la amilasa, que va a digerir el resto de hidratos de carbono, o sea, ya va llegando desde la boca trozos más pequeños, y aquí se van a, digamos, deshacer ya completamente. Van a ser trocitos que se van a convertir en nutrientes para que el cuerpo los absorba. Amilasa, hidratos de carbono. El jugo pancreático también tiene lipasa, que ya sabéis que es para los lípidos, y la tripsina, para digerir las proteínas. O sea, el jugo pancreático contiene los 3 tipos de enzimas que van a ser necesarios para digerir los 3 grandes grupos de nutrientes, que son proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Y el páncreas lo que hace es que este jugo lo vierte en el intestino delgado, siempre en esta parte primera que es el duodeno, a través de un conducto, y participa así, como os digo, en la digestión de los alimentos. O sea, como veis, en esta primera parte del intestino delgado se van a digerir, o sea, la digestión continúa, no es solamente en el estómago. Creemos que es en el estómago y que después ya pasa por todos los tubos, intestinos y demás hasta el ano, pero no, hay una parte muy importante que tiene lugar en el intestino delgado, sobre todo en esta primera parte. Y la otra función, hablábamos de 2 funciones del páncreas, la otra función es que fabrica hormonas que van directamente al torrente sanguíneo. Y la más conocida es la insulina, que va a regular la glucosa en sangre. De esto, de la insulina, la resistencia a la insulina, glucosa, se podría hacer también otro directo que si estáis interesadas, se puede proponer. Pero vamos, nos centramos en la digestión. Vale, hemos pasado desde la boca por todo el tubo hasta el estómago y llegamos ahora al intestino delgado, que es un conducto, el intestino delgado, un conducto que puede medir de 6 a 8 metros. O sea, y que llega hasta el intestino grueso, ¿vale? Va desde el estómago al intestino grueso. Si yo me imagino, o sea, me vienen a la cabeza personas que conozco que miden 2 metros, pondría tres personas de esas, ¿no? Juntas, 6 metros. Imaginad lo largo que es el intestino delgado, como mínimo 6 metros, y en un cuerpecito, como está ahí todo bien enrollado y bien en su lugar, ¿no?
Tiene 3 tramos: el duodeno, que ya hemos visto que recibe la bilis, la primera parte, ¿no? La bilis y el jugo pancreático, y después el yeyuno y el íleon. Esto igual os recuerda si no habéis estudiado ciencias y demás, pero en el cole o en el bachiller se estudiaba en biología. Duodeno, yeyuno e íleon. Tiene, también a ver si os acordáis, tiene el intestino delgado unos pliegues y unas vellosidades, imaginad como guantes, dedos de guantes, ¿vale? De estos de guantes normales, deditos así, para aumentar la superficie de contacto con los alimentos y de absorción también. Si este tubo ya de 6 metros, con sus deditos, sus vellosidades, lo extendiésemos, el área total sería de unos 300 metros cuadrados. Para que os hagáis una idea, un campo de tenis. O sea, todo eso está en nuestro cuerpo. En el intestino delgado continúa la digestión gracias a los jugos recibidos y a su propio jugo intestinal también. Y una vez todo mezclado, ¿vale? Teníamos en el estómago una masa, una sustancia así pastosa que se llamaba quimo. Cuando pasa y cuando se digiere ya, y por la acción de todos esos jugos bilis, pancreáticos e intestinal, ese quimo se transforma en kilo, con Q. Y los movimientos peristálticos, porque continúa, ¿vale? Ya veíamos en el esófago, pero el estómago también y el intestino delgado también, esos movimientos ondulatorios hacen que ese kilo, esa masa también vaya avanzando. En el intestino delgado son absorbidos los nutrientes, pero también agua y sal o sales minerales. Y los desechos, aquí se va separando la cosa, los desechos se van encaminando hacia el colon. Desde el punto de vista simbólico, cuando se padece algún tipo de enfermedad a nivel de los intestinos, además de ver la alimentación, los hábitos de vida y demás, yo invito siempre a reflexionar sobre qué tengo en mi vida o qué pasa o por qué no consigo diferenciar o separar, mejor dicho, separar lo que me nutre en la vida y lo que tengo que desechar. ¿Vale? Esto es desde el punto de vista simbólico. Si hay algún caso, además de, como digo, tomar todas esas medidas de higiene de vida, pensar, reflexionar y sobre todo sentir eso. ¿Qué hago que no separo lo que me nutre de los desechos y que me está perjudicando físicamente, pero también a otros niveles seguro? Bien, dicho esto, vamos a hablar también, por supuesto, de la flora intestinal. Flora intestinal o microbiota, hay mucha literatura sobre este tema. Lo mismo, se podría hacer un monográfico solo sobre la flora intestinal. Hola Andrés, ¿qué tal? Los cambios en su composición pueden aumentar las probabilidades de padecer enfermedades crónicas como la enfermedad de Crohn, también alergias alimentarias, obesidad o diabetes. El simple hecho de cambiar la composición de la flora intestinal. La flora intestinal es un componente esencial del sistema inmune. Reduce también, una buena flora intestinal, reduce la inflamación crónica. Por eso, ante cualquier enfermedad, normalmente suele haber una inflamación detrás también, pero ante cualquier enfermedad, sea del tipo que sea, más físico, más del sistema nervioso, revisad vuestra manera de alimentaros, la alimentación y sobre todo también cómo coméis, además de qué coméis. Porque veremos que la flora intestinal es muy importante. Para que veáis cómo se va hablando cada vez más de la flora intestinal, sobre todo de su relación con el sistema emocional y con el sistema nervioso. Se habla de hecho de que es el segundo cerebro, nuestro sistema digestivo. En la prensa encontramos títulos como
Identificados 2 tipos de bacterias del intestino que están relacionados con la depresión. Cómo las bacterias están cambiando todo el tiempo tu estado de ánimo. ¿Por qué los microbios manipulan nuestra mente? Y otro título que vi en la prensa, que si queréis estos artículos os lo puedo enviar, ¿vale? Estos enlaces están disponibles. Otro título era ¿Cómo afecta el intestino a las enfermedades neurológicas? ¿Vale? Para que veáis la importancia de todo esto. Volviendo a la flora intestinal, se habla de disbiosis intestinal cuando hay un desequilibrio de la flora y ya, como os he comentado, es la puerta abierta a numerosas enfermedades. ¿Qué factores perturban la flora intestinal? El estrés psicológico y o emocional, que normalmente van de la mano. Una alimentación incorrecta. Por ejemplo, una dieta rica en hidratos de carbono va a crear fermentaciones, una dieta hiperproteica va a producir putrefacciones y ambas situaciones van a alterar la flora intestinal. El envejecimiento, el estreñimiento, ciertas enfermedades, ciertos medicamentos como antibióticos, corticoides, antidepresivos, una vida sedentaria, los contaminantes y también la manera en la que, o sea, como hemos nacido. No es lo mismo nacer por vía vaginal, vía natural, que por cesárea, ya que la flora intestinal del bebé se genera a partir de la flora vaginal de la madre, cuando la boca del bebé, por ese paso, en el nacimiento, se pone en contacto con la flora vaginal, con la vagina de la madre, ¿vale? Ahí empieza a, digamos, fabricarse la propia flora intestinal del bebé. Por eso digo que no es lo mismo nacer por cesárea. Las personas que han nacido por cesárea a lo mejor tienen una flora intestinal más, digamos, flojita. De todas maneras, también hay estudios que demuestran que la composición es distinta, las bacterias son diferentes y no es lo mismo eso por cesárea que por vía natural. Y también la flora intestinal produce el 90% de la serotonina, que es esta hormona del bienestar y la felicidad, el 90%. O sea, si queréis estar bien en vuestra mente, estad bien en vuestro intestino. También quería hablaros de eso, de la mucosa intestinal. La mucosa intestinal y su importancia. El 80% del sistema inmune se encuentra en la base de la mucosa intestinal. Repito, el 80% del sistema inmune. Ya podéis tomar todos los complementos alimenticios que queráis, toda la vitamina C que queráis, incluso medicamentos para vuestro sistema inmune. Si vuestra mucosa no está en buenas condiciones, serán muy poco eficaces todo lo que toméis. La mucosa intestinal es una barrera de protección frente a la entrada de agentes patógenos, o sea, una barrera física. Permite el paso de compuestos y moléculas de un cierto tamaño y cierta naturaleza, como son los nutrientes. O sea, es una barrera, pero permite el paso, es como un colador o una membrana, ¿vale? Un filtro, quería decir. Hay ciertos tamaños de ciertas moléculas que son las que necesita el cuerpo, los nutrientes que necesitamos, que pueden pasar a través de ella. Si se vuelve permeable, es decir, si esos agujeritos de ese colador, de ese filtro, se hacen más grandes, pasarán al torrente sanguíneo moléculas de mayor tamaño y de naturaleza patógena, como bacterias u otros microorganismos, generando una alerta en el sistema inmunitario, porque no va a reconocer esas partículas. También se va a crear una inflamación y el desencadenamiento de una serie de reacciones que, mantenidas en el tiempo, pueden causar gran diversidad de enfermedades, ¿vale? Que es lo que os comentaba antes. Es decir, si esa barrera, si esa mucosa no está en buenas condiciones, se empieza a ser más permeable. Coger el ejemplo de eso, de un colador, de un filtro. Si empieza a estropearse y a los agujeros a ensancharse, va a colar menos, va a filtrar, van a haber partículas más gordas que van a pasar. Pues en la mucosa intestinal es igual.
Y es de vital importancia para la salud el cuidado y el buen mantenimiento de la flora y de la mucosa intestinales, como hemos visto. Muy bien. Ya casi llegando hasta el final. Del intestino delgado ya pasamos, ¿vale? Que ya se ha hecho toda la digestión y se han absorbido nutrientes y los desechos van a pasar ahora al intestino grueso. Que el intestino grueso tiene 1,5 metros, más o menos, ¿vale? Que va desde ese intestino delgado hasta el ano. ¿Cuáles son las partes del intestino grueso? Tiene una primera parte que es el ciego, que contiene el apéndice, el colon ascendente en el costado derecho sube, el colon transverso y el colon descendente por el costado izquierdo hasta llegar al recto y al ano. El intestino grueso almacena los excrementos para ser expulsados posteriormente. También hay una absorción de agua, o sea, es que hasta último momento el cuerpo está aprovechando el agua, las sales, los nutrientes e incluso unos ácidos grasos de cadena corta, que puede que todavía estén en los excrementos, pues ahí todavía se absorbe. Por eso en caso de estreñimiento también, observad si se bebe suficiente agua, porque a veces el estreñimiento se puede solucionar simplemente bebiendo agua. También en este intestino grueso hay una flora bacteriana colónica, ¿vale? Bastante importante. Para volver ya que os he hablado antes un poquito de simbología, para volver a la simbología del estreñimiento, también preguntaros lo mismo, ¿vale? Siempre primero la base, la alimentación, si es correcta, rica en fibra y demás, si hay movimiento, hay ejercicio físico, pero preguntaros también, si es vuestro caso, el estreñimiento, ¿qué retenéis? ¿Qué aguantáis? ¿Por qué os aferráis a algo o a alguien? ¿Vale? ¿Por qué cuesta soltar? ¿Por qué cuesta soltar esos desechos? Eso que ya no os sirve, no os nutre, ¿no? Porque al final las heces es pues, lo que ya no me nutre, lo he hecho y ya está. ¿A qué os estáis aferrando? ¿Vale? Y en caso de diarrea, eso es un soltar demasiado. O sea, la simbología sería que dejo pasar tan rápido en mi vida, que ya no es que me ate, sino que ya ni siquiera me paro para observar. O sea, porque ahí en una diarrea se está eliminando los desechos, pero también muchos nutrientes, sobre todo agua. ¿Vale? Entonces, cuando tengáis algún trastorno así en el cuerpo, además de ir a buscar la solución, por supuesto, pero que os sirva de reflexión, porque no deja de ser un aprendizaje también. Y ayuda mucho ver la simbología del cuerpo, ayuda mucho saber qué función tiene esa parte del cuerpo en el que está el trastorno, ya sea el sistema digestivo o el respiratorio, los pulmones, la piel, qué función tiene, y ya os da pistas para saber cuál es el aprendizaje que tenéis que sacar de ahí. Bien, pues ya hemos recorrido todo el sistema digestivo, todo el aparato digestivo. Y quería también hacer un pequeño comentario sobre neurociencia. Todo esto lo explica mejor la neurocientífica Nazaret Castellanos, que os invito, si no la conocéis, a que busquéis en YouTube. También tiene perfil en Instagram, que habla muy bien de todo esto. Además, es su trabajo, es experta. Pero habla del eje intestino-cerebro. Y dice algo muy bonito, y es que el ser humano es un holobionte, es decir, es el resultado de la interacción entre diferentes vidas y organismos. Y a través se crea una interacción entre el intestino y el cerebro a través de la microbiota, a través de la flora intestinal. La microbiota interactúa con el sistema endocrino, con las hormonas, también con el sistema inmune y con el nervioso. ¿Vale? Veíamos antes la importancia de la flora intestinal, pero es que está relacionada, hay una interacción directa con el sistema hormonal, con el sistema inmune, que también hemos visto, y con el sistema nervioso.
hasta tal punto que regulan la actividad de las neuronas. Y los intestinos se comunican con el cerebro a través del llamado nervio vago, que es muy importante para su, digamos, buen funcionamiento o buena respuesta. Es muy importante pues estar relajados y relajadas. Al cambiar la dieta hay un cambio también del estado de ánimo. Yo os invito a ver, si no lo habéis visto, un documental de hace ya bastantes años, Super Size Me, de un chaval que empieza a comer, por no dar marcas, hamburguesas de una cadena muy conocida, y observa, además de los cambios físicos del cuerpo, de pesadez y demás, pero observa cómo su ánimo va cambiando, cómo se va volviendo cada vez, va deslizando hacia un terreno depresivo. Y todo por lo que come. Y porque esa comida, ese tipo de comida, por supuesto, perturba completamente la flora intestinal. Los neurotransmisores, que son lo que permiten la comunicación entre neuronas, paquetes de información, digamos, entre neuronas, principalmente la serotonina, que ya he dicho que es la hormona de la felicidad, están regulados por la microbiota. Es decir, que en cierta manera, desde el punto de vista más físico, mi felicidad o mi bienestar está condicionada por la calidad de mi microbiota, de mi flora intestinal. También existe una interacción, esto sería una interacción bioquímica, pero existe una interacción electromagnética. Es decir, que el campo electromagnético del intestino es el que regula el campo electromagnético del cerebro y que interviene en procesos como la concentración y la atención. ¿A quién no le ha pasado tener una reunión de trabajo después de una comilona o dar una clase y costar, o sea, cuesta poner atención, cuesta concentrarse cuando el estómago está lleno? Pero todo esto también, o sea, es medible, ¿no? A nivel, es una cuestión de ondas alfa, de este campo electromagnético. A mí me ha pasado, o sea, cuando tengo que dar un curso o asisto a alguna clase o algún taller, algún evento, pero sobre todo si lo tengo que dar yo, evito comer, o no como, o como muy poquito, ¿vale? O como bastante tiempo antes, para evitar, o sea, para poder estar concentrada en lo que tengo que hacer. Y también me viene esto de la atención, me pregunto si el consumo de azúcar o el consumo excesivo, ¿no?, que hay hoy en día, sobre todo en los niños, quizás esté relacionado también con el llamado trastorno por déficit de atención e hiperactividad en los niños. ¿Vale? ¿Qué pasa si a esos niños que se les trata con medicación para el sistema nervioso, qué pasa si reajustásemos la alimentación, si quitásemos todos los productos que contienen azúcar? Y el azúcar, por supuesto. Seguramente habría mejoría. Entonces, para concluir, lo que comemos y cómo lo comemos influye en nuestros pensamientos y en nuestras emociones y al final en nuestro bienestar también. Y ya os digo, sobre este tema os invito a buscar a Nazaret Castellanos y a ver todo lo que cuenta, que es muy interesante. Pues bueno, hasta aquí lo que os quería contar del aparato digestivo, que espero que os haya aportado, que os ayude a conocer mejor vuestro cuerpo y a partir de ahí pues alimentaros mejor también, siempre para vuestro bienestar. Y gracias a todas las personas que habéis pasado por el directo y nada, nos vemos dentro de un mes en otros apuntes más de naturopatía holística y hasta entonces un abrazo y cuidaros. Chao.